Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro coloquio sabatino Formar e Incluir. Y pues el día de hoy tenemos la presencia del doctor Javier Eliodo Olmedo Castillo, especialista en el área fiscal. De él sabemos que es profesor investigador adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es miembro de la ANEFAC, que es de la Delegación Michoacán, que es la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, y acaba de dejar la presidencia en el 2 de marzo de este año. Justamente lo acaba de dejar siendo presidente de esta asociación. Y ahorita pues ya se ha enfocado a diferentes áreas. También él es autor de varios libros, de entre ellos destaca la de presunción de existencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Otro libro también de él es la acción 12 del BEPS y la revelación de esquemas reportables en México, además de profesor que ha asistido a dar diplomados y cursos a otras universidades del país. Pues con ustedes el doctor Javier Eliodo Olmedo Castillo, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con una charla muy interesante que cambiará la perspectiva de muchos de ustedes y que está muy en boga también, lo de la hacienda pública. Adelante, doctor, muchas gracias y bienvenido. Gracias. En principio, pues agradecer a la preparatoria Melchor Ocampo por la invitación a estas jornadas que se me hacen muy interesantes, sobre todo para los chicos que están en una etapa de formación, sobre todo en relación a los aspectos de las ciencias sociales y del derecho, que en esta ocasión vamos a platicar un poquito aspectos relacionados con la hacienda pública, aspectos relacionados con los impuestos, sobre todo dar un panorama de qué se hace, cómo se hace, para qué sirve. Esa es la intención de esta charla mía, que bueno, pues como yo soy especialista en la parte fiscal, me dedico a cuestiones fiscales, pues a mí se me hace muy interesante, muy apasionante el tema. Yo los invito a que participen, a que hagan sus anotaciones. Me parece que tenemos una hora. Trataré de tocar los aspectos que considero yo que nos pueden abrir un panorama. Todo es importante, solo que trataremos de darle más énfasis a los temas que pudieran darnos un panorama más acertado de lo que es la hacienda pública. Bueno, yo quisiera iniciar mi intervención platicando un poquito de los antecedentes históricos de los por qué existen los impuestos, para qué son. Y que este era más bien una consideración del rey o soberano respecto a sus súbditos como una medida de seguridad. Entonces, los impuestos, pues si los analizamos históricamente, vienen desde la configuración propia de la sociedad y que hoy en día pues han evolucionado a una situación de que podamos llamarle nosotros que cumpla con principios de principalmente de derecho y de respeto a derechos humanos, que ya lo iremos platicando, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la antigüedad? Una triste secuela de atrocidades. Hoy en día, pues los impuestos siguen siendo cargas a los ciudadanos y que, bueno, pues nosotros podemos ver que a nadie nos gusta pagar impuestos. Nadie vamos contentos y alegres a desembolsar de nuestro patrimonio en favor del Estado dinero. Nadie en la vida ha sido partícipe con alegría en estas cargas que tenemos los ciudadanos. Pero bueno, hoy en día tenemos ya derechos, tenemos respeto de instituciones, tenemos garantías, tenemos prerrogativas, pero antiguamente no era así.
había muchas atrocidades, incluso había mucha inventiva del ingenio humano en este tema de los impuestos. Por decir, ustedes sabían que se pagaban impuestos por el número de ventanas que tuviera, por ejemplo, las casas en una ciudad, o por los mijitorios públicos que existieran en los lugares como restaurantes y hosterías y hoteles. Hoy nos podría parecer pues algo chusco, ¿no? De cómo voy a pagar impuestos en función al número de ventanas que tiene mi casa. Pues así fueron los impuestos a inventiva del ingenio humano, y que hoy en día pues esto ya ha estado evolucionando y evolucionó a situaciones más de tipo, podemos llamar, de corte de derechos humanos y de respeto a ciertos principios que tenemos hoy en día, ¿no? Así que los pueblos antiguos, en sus relaciones internacionales, consideraron los impuestos como signos de sujeción y de dominio de los pueblos vencedores sobre los pueblos vencidos. Así ha sido también la historia, o sea, un pueblo que es conquistado por otro, se le somete y se le impone cargas, y esas cargas vienen a ser como el costo por haber sido sometidos por otro estado. Esto es en la antigüedad. Hoy en día tenemos que, bueno, esas cargas son más establecidas para sufragar los gastos que el Estado tiene que realizar para que prevalezca una convivencia y un estado de paz en nuestra sociedad, y que se le confiere al Estado este cometido de llevar a cabo ciertas funciones que solo le competen al Estado, que sirva como factor de equilibrio en la sociedad. Por otro lado, también en México, si hablamos en la época precortesiana, el poderoso imperio azteca imponía fuertes tributos a los pueblos vencidos. Bueno, esto lo encontramos antes de la conquista de Hernán Cortés, y que, bueno, el pueblo azteca imponía interminables listas de objetos a los pueblos conquistados, tales como algodón, telas, fibras, productos naturales, granos, metales, animales. Todo esto lo recaudaba a través de sus emisarios, el pueblo azteca, a los pueblos conquistados. Por ejemplo, es sabido que los antiguos habitantes del estado de Morelos fueron conquistados por los emperadores aztecas y exigían tributos enormes cada año. Se dice por ahí que parte del triunfo de Hernán Cortés era precisamente convencer a estos pueblos subyugados por el imperio azteca para quitarse esa carga tan pesada que le imponía este poderoso imperio azteca a estos pueblos, y que, bueno, a través en este caso, de un convencimiento también por parte de Hernán Cortés, hizo, bueno, que el pueblo azteca se derrumbara, ¿no? Y así encontramos en los distintos países del mundo que ha habido una evolución, y hay unos antecedentes muy importantes de los impuestos. Aquí podemos destacar que en la historia de la hacienda pública y de los impuestos, pues no existían prerrogativas para los ciudadanos. La palabra del rey, la palabra del soberano era la ley, y no había forma de proteger al ciudadano, ni había, en este caso, una legalidad para que se pudiera aplicar a favor del gobernado. Insisto yo, siempre que hablamos del tema de impuestos y que tiene que ver con la hacienda pública, pues nos da una animadversación, no lo queremos cumplir, buscamos la forma de darle la vuelta, porque, insisto yo, impuesto viene de imponer, y esto implica una carga para el ciudadano, y a nadie nos gusta cargas.
Así que algo también chusco ya para iniciar el tema ya en la época moderna. Por ejemplo, en la época feudal, los impuestos no solo eran excesivos, sino también eran incluso infames e indignos. Existieron, por ejemplo, el derecho de toma. Este derecho de toma en la época feudal consistía en que el señor feudal podía obtener todo lo que necesitaba para el aprovisionamiento de su castillo. Imagínense ustedes que el señor feudal pasara a las casas de ustedes y dijera: me gusta la mesa, me gusta la silla, me gusta tu puerquito, me gusta tu vaca, y dámelo. ¿Por qué? Porque necesito aprovisionamiento de mi castillo. Existían otros vejantes, impuestos vejantes. Había uno históricamente llamado derecho de pernada. Este consistía en que el señor feudal tenía derecho de pasar la primera noche, una vez que alguna de las doncellas o damas de su reino, de su territorio, fueran a contraer nupcias. El que tenía derecho a pasar la primera noche con esa dama era el señor feudal. Ahorita lo podremos señalar como algo atroz, exagerado, pero bueno, históricamente los orígenes de los impuestos y la hacienda pública han sido así de duros y, como comento, incluso ruines y serviles e incluso contra la dignidad humana. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto. El tema central es que platiquemos un poco sobre la hacienda pública. ¿Qué es hacienda? Todos tenemos un panorama de un lugar donde se concentra la riqueza, ¿no? Por ejemplo, si nos físicamente ubicáramos lo que es una hacienda, encontraríamos nosotros que es el lugar donde se ejerce el control sobre un territorio, y que en ese lugar encontramos pues el centro de decisiones respecto a la parte agrícola, ganadera, silvícola, ¿no? Y que observamos todavía ciertas construcciones con características de hacienda, ¿no? Donde encontramos un control, ¿no?, de un territorio. La voz hacienda tiene su origen en el verbo latino facere. Incluso algunos sostienen que deriva del árabe casena, que significa cámara del tesoro. Con el adjetivo de pública significa todo lo que tiene que ver con la vida económica de los entes públicos. Y bueno, aquí hay que recordar nosotros que un ente público lo vamos a distinguir como aquel ente que pertenece al Estado y que ostenta como parte del Estado privilegios, prerrogativas por encima de los ciudadanos. Si hablamos de hacienda pública, es el tesoro que ostenta el Estado, es decir, es la riqueza que tiene el Estado, su patrimonio y su riqueza, en un sentido propiedad, en un sentido público, y que es propiedad del gobierno. Así lo vamos a entender. El gobierno pues es quien nos representa, y bueno, a través de esa representación ese tesoro se va a aplicar a los distintos rubros que tiene conferidos el Estado. Así que esos rubros podemos hablar de ingresos y gastos, que prácticamente ahí se concentra la mayor parte de la actividad de la hacienda. ¿Qué va a recaudar de ingresos? ¿Cómo va a recaudarlos? ¿En qué los va a destinar? ¿Cómo los va a gastar? ¿A quién se los va a dar? Todo esto es parte de las actividades de este ente llamado hacienda pública.
Podemos hablar de otra definición ya más enfocada al aspecto fiscal, que por cierto, déjenme decirles que todo lo concerniente a la hacienda pública pertenece a la rama del derecho llamado derecho fiscal, y a su vez el derecho fiscal pertenece a una rama del derecho que se llama derecho administrativo. Quiere decir que todo lo concerniente a las normas que van a regular la hacienda pública están conferidas a la rama fiscal. Y que, bueno, a través de las normas se señalan derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como para el propio Estado en su quehacer de la obtención de bienes y la riqueza necesaria que va a extraer de los ciudadanos para realizar sus funciones públicas. Por ejemplo, en esta definición ya más enfocada a la parte fiscal, dice que la hacienda pública es el conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento para realizar sus atribuciones. Estas atribuciones pues son conferidas principalmente en sus funciones que tiene el Estado, se dice funciones de derecho público, porque el Estado se justifica en virtud de que va a tener atribuciones exclusivas con facultades por encima del gobierno. Que el fin último del Estado es perseguir el bien común. Para perseguir ese bien común requiere que se le dote de atribuciones y que parte de esas atribuciones es que posee un patrimonio, y este patrimonio es la hacienda pública. Como cualquier persona, este patrimonio público pues debe de destinarse a distintos rubros y que también puede obtener, en este caso, empréstitos, y también tiene que pagar esos préstamos que pueda obtener el Estado y que, bueno, encontramos en la hacienda pública pues todo lo relacionado con el dinero, básicamente. Por otro lado, encontramos términos asociados a la hacienda pública, por ejemplo, finanzas públicas. El término finanzas significa pagar. Todo lo que tenga que ver con pagar derivado del quehacer público, entendemos por quehacer público el que realiza el gobierno, el que realiza el Estado, que va destinado a sus funciones públicas. En este caso, algo que se me hace muy coherente y lógico es en relación a una administración tipo caja, ¿no? Por ejemplo, si nosotros reduciéramos la actividad de las finanzas públicas a una caja registradora de un supermercado, pues podríamos hacer la comparación de que a nivel macro las finanzas públicas pudiera ser una caja registradora gigante, y a nivel micro podríamos llamarle la caja registradora de un supermercado. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ¿cómo funciona una caja registradora? Pues muy simple. El cajero, al momento de pasar el producto por ese lector de código de barras, pues ya ahora ya ni siquiera se teclea la cantidad, sino hay un lector que lee la cantidad y tipo de producto, y en este caso, al momento de cobrar el monto de ese producto, la caja registradora suelta una bandeja o abre una bandeja, y en este caso el cajero obtiene de la persona que está adquiriendo ese producto el dinero necesario. El cajero lo acomoda por denominaciones en esa gaveta, en ese cajón que suelta la caja, en nominaciones de
500, 200, 100, 50 y monedas. Y después, al terminar el día, el cajero hace un corte y entrega ese dinero al encargado de tesorería de ese súper. Pues esta actividad que estoy comentando de una caja registradora de un supermercado, pues es lo mismo que hace el Estado. El Estado, en su actividad, primeramente obtiene los ingresos, posteriormente le da un orden a esos ingresos y después los entrega o los aplica esos ingresos que obtuvo a las distintas áreas para que realicen las actividades necesarias y que el Estado, en este caso, pueda cumplir con sus fines. Ya dijimos, ese fin último del Estado tiene que ser el bien común, ¿no? Y que encontramos, por ejemplo, seguridad pública, educación, salud, que podemos llamar investigación, todas las áreas con las que cuenta el Estado, apoyos sociales, etcétera, pues viene todo ese tipo de actividades en la parte de las finanzas públicas, porque si no obtuviera y no manejara esos recursos, esos ingresos que obtiene el Estado, no podría, en este caso, cumplir sus fines. Bueno, se ha dicho que las finanzas públicas es una ciencia. En este caso, podríamos decir que es una ciencia porque consiste en un conjunto de principios abstractos, procedimientos, como parte de las ciencias sociales y que a través de un método se logra un fin. Entonces, no es una ciencia exacta como las matemáticas, la física, la química. Aquí hablamos de que es una ciencia social porque está, en este caso, fundamentada en un método y en unos principios de tipo económico-jurídico y que por eso se le da el carácter de ciencia. ¿Qué es lo que se busca en la parte de las finanzas públicas? Pues las finanzas públicas, como comentaba, busca, en este caso, destinar esos ingresos, esa economía captada por el Estado a ciertos objetivos que muchos de ellos son de tipo político, ¿no? Satisfacer necesidades de orden social y resolver problemas de la sociedad. ¿Con qué medios económicos logra dicho objetivo? Bueno, principalmente a través de los ingresos de tipo tributario. El Estado, para llevar a cabo su actividad, clasifica los ingresos que va a obtener y los puede clasificar en ingresos tributarios y en ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son los que recibe de los contribuyentes, de todas las personas que pagamos impuestos, y los no tributarios son los que recibe el Estado de otras fuentes, por ejemplo, del endeudamiento externo, de la venta de los bienes propios del Estado, de la renta de sus bienes. Esos otros ingresos también le van a permitir al Estado cumplir con sus objetivos. Por ejemplo, hoy en día el gobierno federal deshizo los fideicomisos públicos, que eran inversiones que tenían en los bancos y que ese dinero ahora los está aplicando a sus proyectos de inversión, como el Tren Maya, la refinería Tres Bocas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, estos recursos que está gastando el Estado deben de tener un origen para poder realizar ese gasto. La otra pregunta que podríamos hacer, ¿bajo qué reglas y principios se obtienen estos recursos? Bien, pues como todo en nuestro país está referenciado y fundamentado en la Constitución, bueno, pues tenemos en la Carta Magna
un artículo constitucional, el 31 fracción cuarta, que dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir para el gasto público. Y bajo este artículo constitucional es que se establecen las cargas a los ciudadanos y se establecen los principios para que pueda el Estado ejercer ese derecho de cobro a los ciudadanos. Bien, pero dijimos, las finanzas como ciencia social, encontramos que tiene relación principalmente con tres disciplinas: con la economía, con la política y con el derecho. Con la economía, principalmente su relación se da porque hablamos de recursos. Los recursos regularmente son escasos y al ser escasos, pues requiere de identificar qué tipo de recursos son los necesarios, cómo obtenerlos, qué características van a tener, bajo qué modalidad se van a obtener, etc. Y la otra disciplina que está relacionada con las finanzas es la política. Recordemos que a través de la política el Estado toma sus decisiones. Esto significa que las decisiones propias para que obtenga los recursos públicos requiere de decisiones. En este caso, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, es el principal encargado de fijar esas políticas públicas y someterlas a consenso de la Cámara de Diputados y de la aprobación de la Cámara de Senadores para que las finanzas públicas puedan fluir. Y por otro lado, tenemos un conjunto de instituciones propias del derecho que a través de ellas se otorgan derechos y obligaciones, tanto derechos para el gobernado, para los ciudadanos, y obligaciones también para los ciudadanos. Y por otro lado, se establecen límites para que ese poder público que va a obtener los recursos necesarios para enfrentar el gasto público no los cometa de manera arbitraria, que los impuestos, lo que recaude el Estado, no sea arbitrario o excesivo. Entonces, el derecho va a servir como una herramienta para que se cumplan con los principios y se mantengan a salvo los derechos humanos de los ciudadanos. Bien, ¿en qué centramos todo el tema de finanzas públicas? Bueno, en tres aspectos muy importantes: la obtención, el manejo y la aplicación de recursos económicos. Lo que comentaba yo como ejemplo de la caja registradora. La caja registradora macro, que son las finanzas públicas del Estado, obtiene los recursos para sostener todo el gasto público, lo maneja, entendemos por manejo el orden que le va a dar a esos ingresos que obtuvo el Estado a través de su presupuesto. Y posteriormente va a aplicar esos recursos a los rubros que el Estado considere que son indispensables o que son necesarios para, como comentábamos, para que logre el Estado su principio de conseguir el bien común. Así que la actividad financiera del Estado, ya vista en estas tres etapas de obtención, manejo y aplicación de recursos económicos, lo va a llevar a cabo auxiliándose del derecho. En este caso, el derecho como una forma de regular esa actividad financiera del Estado, incorpora distintas normas, unas de tipo constitucional, que ya decíamos que de la Constitución tenemos un artículo muy importante que es el 31 fracción cuarta, y por otro lado tenemos disposiciones que están orientadas a la actividad de los entes públicos en cuanto a quién lo va
quién lo va a recaudar, cómo lo va a recaudar, qué tipo de funciones va a realizar, qué estructura administrativa va a tener, cuál va a ser su alcance. Todo esto está señalado en distintas leyes que en este caso podríamos señalar que son las leyes orgánicas, los reglamentos, y por otro lado, en cuestión de la aplicación, encontramos también normas como el derecho presupuestal, que a través de este tipo de normas se va a señalar los distintos rubros concretos que se va a aplicar al gasto público. Por otro lado, tenemos un segundo escalón en la regulación de la actividad financiera del Estado, que es la explotación propia de su patrimonio. El Estado cuenta con bienes que son de su propiedad y además tiene como conferido solo para el Estado el control del subsuelo, de los mares, del agua y de los minerales que se encuentren en territorio nacional, lo que se considera como espacio territorial de México. Bien, esa explotación de su patrimonio también le puede generar una actividad financiera del Estado como ingresos principalmente. Ejemplo, el derecho que tiene el Estado de otorgar la explotación de una mina, la explotación de mantos acuíferos, de la explotación de bosques, todo este tipo de permisos que otorga el Estado le permiten obtener ingresos. Y además, el Estado también puede obtener financiamientos, que no es otra cosa que los créditos que puede tener de organismos internacionales o incluso instituciones financieras nacionales a través de los distintos préstamos que pueda adquirir. Para todos es conocido que México tiene una deuda externa muy grande. Bueno, pues esta deuda es precisamente que ha sido usada para obtener mayores ingresos y aplicarlos al gasto. Bien, pero ya poniéndole nombre y apellido, en el caso de la administración de la hacienda pública, encontramos, como les había comentado, distintas leyes. En este caso, encontramos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que esta ley señala el manejo de la hacienda pública a nivel federal, estará a cargo, ya con nombre y apellido, de un órgano que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este órgano es una Secretaría de Estado que, de acuerdo a la estructura, a la composición de cómo está contemplado el gobierno en la parte del Poder Ejecutivo, las Secretarías de Estado no es otra cosa que la separación de las distintas funciones que puede llevar a cabo el Estado a través de secretarías, y estas secretarías van a realizar funciones muy específicas. Estas funciones, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda van dirigidas a las finanzas públicas y a la riqueza y al patrimonio que tiene el Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es a nivel federal. A nivel estatal también existe un patrimonio estatal, ingresos estatales, y a nivel municipal igual. Ahorita lo que estamos comentando es solo a nivel federal. Así que el presidente de la República tiene conferida la facultad de nombrar y remover a los secretarios de Estado. En este caso, el presidente de la República nombró al secretario de Hacienda y Crédito Público y tiene facultad también no solamente de nombrar al secretario, sino a los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto está señalado
en el artículo 89 de la Constitución como una facultad ejecutiva. En la estructura básica de quien coordina, en este caso, la parte del patrimonio del Estado, encontramos mandos superiores, por ejemplo, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos, el oficial mayor, el procurador fiscal de la Federación. Tenemos también un tesorero de la Federación y un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, si nosotros lo comparamos con lo que comentaba yo de esa gran caja registradora macro en el nivel de la estructura de la Secretaría de Hacienda, bueno, pues el subsecretario de Ingresos es el que va a vigilar y controlar cuántos billetes le van a estar depositando en la gaveta a esa caja registradora gigante, que es la Hacienda Pública. El subsecretario de Egresos, por su parte, va a verificar y va a supervisar cuánto se está extrayendo de esos cajones, de esa macro caja registradora. Cuántos billetes se dan, a quién se le dan, por qué se da. El subsecretario de Egresos es el vigilante de a qué se va a destinar esos ingresos que fueron previamente acomodados en esa macrocaja registradora. El oficial mayor, por su parte, él es el que va a verificar que todo lo que tenga que hacerse en relación a los ingresos y egresos se haga conforme a la norma y que se aplique lo que se está señalando para cada puesto. El procurador fiscal de la Federación va a vigilar con mucho recelo, en este caso, ese patrimonio público y va a defender los intereses del Estado. Es el defensor, vamos a decirlo así, o el guardia de todo el interés público que tenga que ver con el patrimonio del Estado. Es el que defiende los intereses del pueblo en relación a los ingresos y su patrimonio y en relación a la riqueza del Estado. Es decir, si alguien quiere, vamos a pensar en la macrocaja registradora, si alguien le quiere meter mano a la caja registradora y no tiene que hacerlo porque no corresponde a sus funciones, el procurador le va a decir, hey, detente, no puedes tomar dinero, no puedes sustraer. Esa es su función principal, vigilar y proteger ese patrimonio en esa macrocaja registradora. El tesorero, por su parte, el tesorero de la Federación tendrá como principal función, en este caso, llevar un registro de lo que entra y de lo que sale. De lo que entra a la caja registradora, macrocaja registradora, llamada Hacienda Pública, y de lo que sale. Y es el que va a autorizar con su firma qué entra y qué sale. Sobre todo qué sale, qué paga, a quién se paga, por qué se paga. Esa va a ser su función. Va a ser el que resguarde ese dinero, el responsable de ese dinero, de ese patrimonio. Y, bueno, recientemente, como punto número 7, se agrega un titular llamado de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por sus siglas es la UIF. ¿Qué es lo que hace la UIF? Bueno, hoy en día las principales economías del mundo, estoy hablando del grupo de los 20, del G20 y de la OCDE, en este caso la OSDE, que aglutina a las principales economías del mundo, en las que México forma, en esas dos organizaciones México forma parte, están preocupados por el lavado de dinero y por el financiamiento al terrorismo. Entonces, México, como participa en estas organizaciones globales,
se ha comprometido a también combatir desde su territorio interno y sus normas internas y adecuar lo que se requiera, el combate al lavado de dinero y al narcotráfico. ¿Qué es lavado de dinero? Bueno, pues no es otra cosa de que, su término deriva de allá de la época de los gángsters de Estados Unidos de los años 50, en donde Al Capone, como una forma de limpiar el dinero, abrió varias lavanderías de ropa en Estados Unidos. Recordemos que en este caso era un investigador, Eliot Ness y Al Capone, que eran antagónicos. Una forma de limpiar el dinero sucio era a través de establecimientos como lavado de ropa. Y ese término se queda y se adopta como una práctica indebida. El lavado de dinero no es otra cosa que incorporar el dinero de actividades ilícitas, es decir, de aquellas actividades que no están permitidas por la ley, como el trato de blancas, el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, todo ese tipo de dinero que se genera en estas actividades que no son autorizadas, que no son lícitas. Al incorporarlo a actividades lícitas, se llama lavado de dinero. Un ejemplo pudiera ser dinero proveniente del narcotráfico y que se incorpore a los sistemas bancarios mexicanos como si se tratara de ingresos que no corresponden a actividades ilícitas. En este caso pudiera ser a través de entradas a partidos de fútbol. O sea, es muy conocido, por ejemplo, empresas que son dueñas de equipos de fútbol y que esos ingresos que provengan de actividades ilícitas los registren como entradas a esos eventos deportivos. Cuando en realidad no son entradas a eventos deportivos, los depositan a bancos como si fueran ventas de boletos de acceso a los partidos de fútbol, pero en realidad lo que son es dinero de la venta de procedentes de drogas. Bueno, ahí dejamos el tema porque nos desviaremos del tema. Bueno, entonces, esta unidad de inteligencia financiera lo que busca es identificar este tipo de conductas y su función principal es, en este caso, congelarles sus cuentas bancarias y su patrimonio a estas personas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emite un reporte mensual de los posibles casos de riesgos de lavado de dinero y le ordena a los bancos que esas cuentas bancarias y ese patrimonio que tengan lo congele hasta que no se investigue si verdaderamente corresponde a una actividad ilícita, y si corresponde a una actividad ilícita, ese dinero pasa a propiedad del Estado. Entonces, esto es lo que hace prácticamente esta unidad de inteligencia financiera, que es verificar que todo el dinero que esté circulando en bancos no provenga de actividades ilícitas, ya sea narcotráfico, ya sea financiamiento al terrorismo, ya sea corrupción, cualquier actividad que no esté señalada en la ley. Bien, ya dijimos, esta macrocaja registradora pues requiere de otras organizaciones públicas para su ayuda, además del tesorero de la federación, que es el celoso cuidador del dinero. Requiere de organismos, en este caso, adicionales de apoyo, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, es decir, pertenece a la Secretaría de Hacienda, pertenece al Poder Ejecutivo,
pero tiene como principal función específica la recaudación de todos los ingresos tributarios. Es decir, todo lo que tiene que ver con contribuciones son, en este caso, actividades propias del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. También como órganos desconcentrados pertenecientes a la Secretaría de Hacienda encontramos la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que fija las reglas para que, en este caso, los bancos y las instituciones de seguros puedan operar y puedan, en este caso, poner a disposición de esta comisión informes de quiénes son sus cuentavientes, qué tipo de inversiones tienen, quiénes son sus beneficiarios, y que el gobierno regula esta actividad bancaria y de seguros a través de esta comisión. Igual el caso, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es similar. Y tenemos la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que esta comisión se encarga de llevar un control de todo lo que ahorran los trabajadores a nivel nacional. Todos los trabajadores, los que reciben un sueldo, que están contratados por una actividad salarial, tenemos, los que estamos contratados por salarios, tenemos un seguro de retiro. Este seguro de retiro implica que el patrón aporte un 2% del salario. De cada peso que paga el patrón a sus trabajadores, un 2% lo aporta al retiro. Y este aporte del retiro lo va a vigilar una comisión nacional. Ahí va a tener un control de todo lo que los patrones están aportando a nivel nacional, de ese 2% a favor del retiro de sus trabajadores. Bien, pero dijimos, volviendo al tema de la macrocaja registradora llamada Hacienda Pública, ¿cuáles son las principales funciones de este organismo que se va a encargar de obtener, manejar y gastar el dinero público, el dinero del Estado? Bueno, pues además tiene como función proyectar y coordinar el sector social a través del Plan Nacional de Desarrollo en cada sexenio. Es decir, bueno, para que el Estado pueda llevar a cabo un Plan Nacional de Desarrollo, necesita recursos públicos. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de proyectar y coordinar en el aspecto de los números, del dinero, cómo se va a llevar a cabo ese Plan Nacional de Desarrollo, qué economía se ocupa, qué renglones se van a gastar y cómo. Cada 6 años se proyecta un Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la administración pública actual tiene un Plan Nacional de Desarrollo que su alcance es por 6 años, por el tiempo que dura cada sexenio. También, como parte de las funciones de esta macrocaja registradora llamada Hacienda Pública o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como función estimar los ingresos y estimar los gastos de la Federación para cada año fiscal. Año con año, la Secretaría de Hacienda debe de dar a conocer a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores cuáles son los ingresos y egresos proyectados para el siguiente año. Esto va a servir para que los diputados y los senadores aprueben lo que se llama Ley de Ingresos y Ley de Egresos de la Federación. La Ley de Ingresos y la Ley de Egresos están contenidas en un paquete de leyes que se llama miscelánea fiscal. Más o menos por allá de los meses de septiembre y octubre, las noticias a nivel nacional se centran mucho en el tema de la miscelánea fiscal, porque
en esa discusión, en ese tema, los diputados están analizando a nivel federal cuáles van a ser los ingresos y los gastos que va a realizar el gobierno de México para un año fiscal. Un año fiscal no es otra cosa que el año de calendario, solo que se le conoce como ejercicio fiscal para identificarlo con el ciclo de ingresos y egresos que obtenga el Estado en un año. Así que un ejercicio fiscal siempre lo vamos a entender como el año de calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y se le llama fiscal porque está referido a los ingresos y a los egresos que obtenga esta macrocaja registradora llamada Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como otra de las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda es supervisar aquellas instituciones que integran el sistema financiero. Ya habíamos platicado que esta función la hace la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros. A través de estas instituciones se vigila el comportamiento de los bancos, de todo lo que tiene que ver con instituciones financieras. Otra de las funciones que tiene Hacienda es recaudar las contribuciones y asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales. Aunque aquí en la lámina dice incumplimiento, ¿no? Debe decir el cumplimiento, ¿no? O sea, lo que trata de vigilar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que se cumplan con las leyes. Para hacer esta función se cuenta con un órgano desconcentrado, al igual que para supervisar a las instituciones financieras se cuenta con instituciones, igual se cuenta con una institución que se va a encargar solamente de recaudar y cobrar contribuciones, que se llama Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La administración pública, un órgano desconcentrado, no tiene personalidad jurídica propia ni tiene patrimonio propio. Pertenece a la Secretaría de Hacienda y solo en este caso hay una desconcentración administrativa para efectos de que realice sus funciones de cobro de contribuciones. Y bueno, cuando el particular le llega un requerimiento del SAT, pues se pone a temblar, ¿no? Porque casi todos los requerimientos de la autoridad fiscal consisten en cobros de impuestos. Entonces, bueno, la función principal de este órgano, el SAT, por sus siglas, es cobrar los impuestos que pagan los mexicanos. Y como otras funciones también tiene la Secretaría de Hacienda es manejar la deuda pública. Esto está conferido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Respecto al término fiscal, proviene de su origen fisco, que significa tesoro del emperador, o fiscus, que es lo que se conocía como las cestas para recolectar los higos de un árbol, que también fueron usadas por los recaudadores en la época medieval para recolectar el tributum, que era para el emperador o el soberano. Vamos a imaginarnos como una cesta, una cestilla, una especie de canasta. Para los que son católicos y van a misa, hagan de cuenta cuando se pasa la limosna en estas ceremonias, en las misas, y que aportamos voluntariamente la limosna,
pues algo así era el fiscus en la antigüedad, una cesta para recolectar los tributos. Hoy en día, bueno, todo lo que tiene el término fiscal o fisco es que le pertenece al tesoro público. Siempre que hablemos de fiscal, fisco, fiscos, tiene que ver con lo que le pertenece a la parte de la hacienda pública como tesoro. Entonces podemos decir que hacienda y fisco pudiéramos usarlos como sinónimos. Ambos son, en este caso, economías que pertenecen al Estado y que forman parte de su patrimonio. Sin embargo, ya en la distinción de la materia fiscal, encontramos que cuando hablamos de fiscal como una rama del derecho, únicamente se refiere a la obtención de recursos del Estado y no a su gasto. Concretamente, la materia fiscal o el derecho fiscal se va a reducir no al manejo y a la aplicación, solamente se va a aplicar este concepto para la obtención de los ingresos. Entonces, volviendo a esa macrocaja registradora llamada Hacienda Pública, bueno, la parte que tiene que ver con acomodar los billetes, recibirlos de las personas y acomodarlos en esa gaveta, corresponde a la parte fiscal. Ya no su acomodo y ya no su gasto, solamente obtener. Entonces, si habláramos de una definición de derecho fiscal, diríamos que es el que se encarga de la obtención de todos los ingresos que obtiene esa macrocaja registradora llamada Hacienda Pública. Ahora, ese tipo de ingresos pueden ser tributarios, es decir, que deriven de impuestos, pueden ser patrimoniales, es decir, que provengan de la explotación de los bienes del propio Estado, o pueden ser crediticios de los préstamos que el Estado pueda obtener de organismos crediticios. El Estado, ya dijimos, para llevar a cabo la obtención de los ingresos, cuenta con un organismo desconcentrado llamado Servicio de Administración Tributaria, y este organismo desconcentrado va a obtener un concepto de ingresos llamados contribuciones. Todo lo que tenga que ver con contribuciones es competencia de la actividad tributaria. En esta lámina podemos ver un resumen de las distintas actividades que puede llevar a cabo, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puede llevar a cabo una actividad financiera, puede llevar a cabo una actividad fiscal o puede llevar a cabo una actividad tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad financiera y fiscal? Bueno, muy fácil. La actividad financiera nos habla de la macrocaja registradora que he venido comentando en sus tres aspectos: obtención, manejo y aplicación de recursos. En cambio, la actividad fiscal solo se va a dedicar a la obtención de recursos, ya no a su manejo y ya no a su aplicación. ¿Y cuál será la diferencia entre la actividad fiscal y la actividad tributaria? Bueno, pues también muy sencillo. La actividad tributaria se refiere solo a una especie de ingresos llamados contribuciones, que en la actividad fiscal se refiere a los ingresos tributarios. En este sentido,
la actividad tributaria se reduce a impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, que serían las especies de ingresos tributarios que obtiene el Estado. Y ya habíamos comentado nosotros que existe una distribución de la hacienda en los 3 niveles de gobierno. Tenemos una hacienda federal, una hacienda estatal y una hacienda municipal. En el caso de la Hacienda Pública Federal, el organismo se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A nivel estatal, en Michoacán, por ejemplo, cada estado tiene su hacienda estatal. En Michoacán se le denomina Secretaría de Finanzas y Administración. Y a nivel municipal se le denomina Tesorería Municipal. En los 3 niveles de gobierno su actividad es similar, solo que su ámbito de aplicación se encuentra establecido de acuerdo a su competencia. La competencia federal es para todo el territorio mexicano, la competencia de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán solo aplica para el territorio del estado de Michoacán, y en el caso de la Tesorería Municipal, pues solo para la demarcación territorial de cada municipio. Entonces, esas serían similares sus funciones. En cuanto a la integración de la Hacienda Pública Federal, tenemos que está integrada por contribuciones, productos y aprovechamientos, por financiamiento y por ingresos de organismos y empresas estatales. También el Estado, como tal, cuenta con empresas, como un conjunto de recursos aplicados a un fin específico. Encontramos, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal, como empresas públicas que realizan funciones que pudieran realizar particulares, pero que son exclusivas del Estado. Una pregunta que nos pudiéramos hacer que tiene que ver con el tema de finanzas públicas y de hacienda pública es: ¿quién establece las contribuciones en México? Es decir, los ingresos de tipo tributario. Bueno, pues lo establece el Congreso de la Unión en su artículo 73, fracción séptima. Esas cargas a los ciudadanos son establecidas principalmente por la Cámara de Diputados y aprobadas por el Senado. En este caso, es facultad de la Cámara de Diputados establecer leyes que señalen cargas a los ciudadanos para obtener ingresos públicos. De igual manera, la Constitución del Estado de Michoacán impuestos federales como impuestos estatales. Obligaciones, pues regularmente estas cargas y obligaciones son nefastas o son detestadas por los ciudadanos. Entonces, el Estado, para poder llevar a cabo el cobro de estas cargas, tiene facultades como la facultad del cobro coactivo. El cobro coactivo que puede llevar a cabo el Estado es utilizando la fuerza. Quiere decir que el Estado se le otorga la facultad de ejercer un cobro
si no quiere pagarlo el ciudadano, un cobro forzoso. ¿Y en qué consiste este cobro forzoso o cómo lo activa el Estado? Bueno, muy simple. El Estado puede confiscarte los bienes o puede confiscarle los bienes al deudor que no ha pagado sus impuestos. Pongamos un ejemplo. Una persona que tiene un bien inmueble, digamos una casa, tiene que pagar impuesto predial. Es un impuesto municipal. Si no paga el impuesto predial, la tesorería municipal tiene la facultad de cobrarle coactivamente. ¿Cómo es esto? Bueno, pues le va a emitir un requerimiento y le va a exigir que pague. Bueno, y si no paga, bueno, muy sencillo, tiene facultades para embargar al deudor. Bueno, ¿y qué le puede embargar? Pues el propio bien inmueble, la propia casa por la cual le genera el impuesto predial, se la puede embargar la tesorería municipal si no paga. Y así todos los impuestos, el que ustedes gusten, el Estado puede cobrarlos coactivamente contra la voluntad del gobernado. Bueno, podemos hablar de los principios de los impuestos. Creo que nos faltó un poco de tiempo ya por la hora, ya para que no estén tan cansados. Esos son principios más de tipo social. Y tenemos principios también elementales de Adam Smith, que, bueno, hoy en día estos principios elementales de Adam Smith son recogidos por las distintas constituciones de los distintos países y plasmados en principios rectores constitucionales de las contribuciones. Por ejemplo, legalidad, proporcionalidad, equidad y destino del gasto público hoy en día están reconocidos como prerrogativas de los ciudadanos. Ejemplo, el Estado no nos puede cobrar un impuesto si no está establecido en una ley. Para que se denomine impuesto, debe de haber una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que señale esa carga. Si no está en ley, no hay impuesto. Los impuestos deben de ser proporcionales. ¿Qué significa esto? Que todos los impuestos deben de estar basados en la capacidad contributiva de cada persona. El que paga más es porque tiene más, el que paga menos es porque tiene menos. Y también el aspecto de equidad como principio constitucional. Aquellas personas que están colocadas en la misma situación deben de pagar por igual. Ejemplo, todos los que vendan papelería deben de pagar igual. Todos los que se dediquen a la construcción deben de pagar igual. Todos los profesores que reciban sueldos deben de pagar igual. A eso se llama equidad. Y por otro lado, todas las contribuciones, todos los impuestos que pagan los ciudadanos, su fin último es el gasto público. El destino de los impuestos siempre será para sufragar el gasto del Estado. ¿Quién nos cobra los impuestos? Ya habíamos comentado que hay un órgano en esta macrocaja registradora llamado Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en este caso le concede o faculta a un organismo desconcentrado llamado Servicio de Administración Tributaria, que es el que va a encargarse de la operación de esos ingresos y que todo lo que tiene que ver con el cobro de impuestos le toca al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, compañeros, yo creo que aquí terminaría mi participación para no hacérselos tan cansado. En esta mañana de sábado daré oportunidad para preguntas y respuestas si las hay, y si no para comentarios para que ustedes también participen. Bueno, chicos, adelante, que quieran tener algún comentario, porque cada tema en particular requiere más tema.
una cosa ya, por eso no se llevó mucho tiempo, porque es profundo el estudio de la hacienda pública, y cada una de las áreas es bastante amplio, porque habló de miscelánea pública, cuando era poquito tema, pero era bastante. Maestro Rufino, adelante. Hola, doctor Javier, gracias por esta plática muy interesante. La verdad es que a veces los que nos dedicamos más que nada a la parte de las ciencias naturales, a veces desconocemos mucho esta parte que es muy interesante, muy importante sobre todo, ¿no? De momento lo dejamos tal vez en saco roto, ¿no? Pero ya después de que uno se enfrenta a las cuestiones de que, a ver, el pago de impuestos, o que ya le están descontando el ISR, o ya empezar a contribuir, y entonces dice, sí es importante, ¿no? Saber cuánto descuentan, cuánto estamos contribuyendo tal vez para el retiro, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante, y sobre todo esta plática, ¿no? Que nos remonta desde la parte de la antigüedad, de cómo se fue dando esta cuestión de los impuestos. Creo que es un tema pues muy profundo, muy interesante, y lamentablemente nuestro sistema educativo, digamos que no se nos educa a veces desde la educación básica sobre la parte de las finanzas personales, sobre la parte de los impuestos, entre otras cosas. Y creo que esto sí es importante, que cualquier mexicano debe de conocer, cualquier ciudadano, sobre todo ahora que también ya por ahí, si no me equivoco, dentro de las leyes se comentaba de que los muchachos mayores de 18 años ya tenían que darse de alta ante Hacienda, ¿no? Para tener su ¿cómo le llaman? Su clave de Hacienda, algo así, no recuerdo su nombre en este momento, pero creo que la idea va en que va a haber mayor supervisión. Entonces creo que este tipo de pláticas son muy importantes, y a eso quería yo abonar un poco. Muchas gracias. Muy bien, Rufino. Efectivamente, como reforma fiscal 2022, se incorpora la obligación de todas las personas que tienen 18 años de edad a inscribirse en un padrón de contribuyentes llamado Registro Federal de Contribuyentes. Este padrón y esta inscripción no le generará cargas o exigencias de pago de impuestos a los jóvenes de 18 años. Lo que quiere el Estado es tener un conocimiento de quién adquirió la mayoría de edad, para cuando se incorporen a la etapa laboral o económica de México, tenga identificados quiénes son y poderle cobrar impuestos. Es algo muy, que podríamos decir, polémico, porque ese registro pues lleva la intención de que en un futuro paguen impuestos. Entonces, pues sí le permite al Estado tener un acercamiento de quienes en un futuro van a tener ingresos, pero mientras no los tengan, no tendrán cargas, no tendrán obligaciones, pero no deja de ser una obligación. Entonces, esa es la cuestión polémica. Gracias, doctor. Sí. Bueno, retomando ese tema, doctor, también ahí me surgió una, ya que yo tuve varias dudas, pero me fue contestando conforme fue explicando lo que es la hacienda pública. Pero me quedó una al final que tiene que ver con las haciendas, lo que maneja el Estado en hacienda pública. ¿Por qué estamos tan endeudados en el Estado? ¿Y cómo se puede hacer si el problema que tiene el Estado como tal es el que no tenemos un sector económico fuerte que levante esa deuda que hemos tenido en los últimos años? Entonces, ¿cómo podemos pagar esa deuda? Hacer una pregunta con la recaudación de la hacienda pública, pero ¿cómo? Porque nos cobran por todos lados. También ya vimos que yo no sabía que lo del predial era del Estado. Yo pensaba que venía a nivel nacional, pero ya es parte de, ya viene también lo de las placas, es municipal. Y ahora también viene lo de las placas. Entonces habrá que ver cómo nos endeudamos tanto, y hay que ver que me conteste pues cómo se podría dar una resolución a este tipo de casos, cómo dar esa recaudación. Gracias. Bien, es un problema complejo el endeudamiento no solamente del Estado de Michoacán, sino a nivel federal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que como cualquier economía, no puedes gastar más de lo que obtienes.
En este caso, nuestra economía personal implica que yo no puedo adquirir un automóvil si no tengo los recursos para adquirirlo. Entonces, muchas veces se recurre a financiamiento. Como bien lo comentas, por ejemplo, el Estado recurre a financiamientos para ciertas obras de infraestructura o obras de gran trascendencia, pero muchas veces la falta de pericia de estos gobiernos ha ocasionado que ni se realicen obras de infraestructura y si se endeude al Estado, o el mal manejo de recursos públicos o el desvío de recursos que pudiera ser. ¿Cómo salir? Bueno, pues es un problema complejo porque al final de cuentas recordemos que al ser hacienda pública, este dinero solo lo administra el Estado, pero es un patrimonio de todos. Así que o ya sea que obtenga más ingresos tributarios para poder pagar esa deuda, tendría que recaudar más contribuciones para pagar o reducir su economía en su gasto. Entonces, creo que pareciera una trampa. Creo que una combinación de ambas pudiera ser la forma, ¿no? Obtener más ingresos tributarios, pero al mismo tiempo reducir su gasto. En gastos superfluos, no automóviles nuevos a funcionarios, no gastos tan ostentosos en actividades sociales, todo este tipo de gastos recortarlos y aplicar la norma. O sea, si el Estado tiene facultad de cobrar contribuciones, hacerlo a aquellas que no están pagando contribuciones. Hay un sector informal en nuestra economía que hoy en día sigue sin pagar impuestos. Me refiero a vendedores ambulantes, toda la economía que se regula hoy, por ejemplo, a través de plataformas, se paga muy poco impuesto. Entonces, creo que hay todavía algunas fuentes de ingresos que no tiene el Estado. Creo que por ahí podría ser. Tania. Pues muchas gracias, y con esta respuesta, pues, daremos por terminada la charla del día de hoy, agradeciendo su presencia, doctor Javier Eliod Olmedo Castillo, y pues agradeciendo al equipo completo de FECNA, al maestro Rufino Osorio Márquez, a la maestra Cochran, que está coordinando, que estuvo aquí, está coordinando la otra charla de las 11 de la mañana, y por supuesto a la maestra Erika García, al maestro Roberto, que también está atrás en la cuestión técnica, y pues tenemos por terminado esto con las palabras de la maestra Erika. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, maestra, maestro. Eliod, muy interesante su charla y pues esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros. Sí, pues muchas gracias a ustedes y ojalá que no sea la última vez, también así pensaría. Gracias, espero no se hayan aburrido. Gracias a todos, muy buenos días todavía, gracias. Bonito fin de semana.